Es un gusto saludarles por este medio. Mi nombre es Omar Flores y en este video vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la potencia, el tamaño del efecto, el alfa y tamaño de la muestra. Primero vamos a recordar acerca de la inferencia estadística. En la inferencia estadística se refiere a un estudio realizado en una población mediante muestras que se extraen de la misma población. Para ello, utilizamos lo que son las hipótesis. Las hipótesis son las explicaciones tentativas del fenómeno investigado y estas se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Normalmente tenemos lo que es una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Cuando hacemos inferencia estadística, proponemos una hipótesis nula. La hipótesis nula son proposiciones que niegan o que refutan la relación entre dos variables. Por ejemplo, en una hipótesis correlacional, la hipótesis de investigación sería: ¿existe relación significativa en la percepción del grado de cultura organizacional y la percepción del grado de justicia organizacional por parte de los empleados de cierto hospital o cierta universidad? Eh, en este caso queremos saber si existe relación entre la cultura organizacional y la justicia organizacional. La hipótesis nula diría que no existe una relación significativa en la percepción del grado de cultura y la percepción del grado de justicia organizacional. Utilizamos en inferencia los niveles de confianza. Para establecer si la diferencia muestral es estadísticamente significativa, se acostumbra establecer un nivel de confianza. Al nivel de confianza también se le conoce como nivel de significancia, que es el nivel de probabilidad en la cual se puede rechazar la hipótesis nula y se puede aceptar con confianza la hipótesis de investigación. Los niveles de confianza más utilizados en investigación, resulta que los investigadores se han puesto de acuerdo en utilizar los siguientes niveles de confianza: alfa, en base al error. Ese alfa no confundirlo con alfa de Cronbach. Alfa es igual a 0.01. Estamos hablando ahí de un error del 1%, o sea que es un nivel de confianza del 99%. Siempre que en una investigación el p-valor sea menor o igual a 0.01, o sea, al 1%, podemos rechazar la hipótesis nula con ese nivel de confianza. Alfa igual a 0.05, pues es un error del 5%. Estamos hablando entonces de un nivel de confianza del 95%. Tenemos un nivel de confianza 95%, y entonces si el p-valor es menor o igual a 0.05, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula con confianza. Hay alfa igual a 0.10. En algunos estudios de las ciencias sociales se utiliza este nivel de confianza del 90%. El p-valor, si sale menor o igual a 0.10, podemos rechazar la hipótesis nula. Esto de los niveles de confianza es como cuando las personas participan en una rifa. Si tú tienes el 99% de los boletos, hay un error del 1%, tú no tienes un boleto, de que, de que puedas, de que no puedas ganar. O sea, lo más probable es que vas a ganar. Si tienes 95 de los boletos, pues también lo más probable es que vas a ganar. Y si tienes 90 de los boletos, pues es probable que vas a ganar, pero con un menor nivel de confianza.
Entonces, niveles de confianza, alfa 0.01, alfa 0.05, alfa igual a 0.10, están dados en base al error. Es un asunto convencional utilizar el nivel de confianza de 0.05, o sea, un error del 5%. Estamos dispuestos entonces a rechazar la hipótesis nula si una diferencia muestral obtenida ocurre casualmente solo 5 veces o menos entre 100. Un factor muy importante que muy pocas veces utilizamos en estadística es la potencia estadística. Aaron y Aaron definen la potencia estadística como la probabilidad de que la investigación tenga un resultado significativo si la hipótesis de investigación es verdadera, o sea, si rechazamos la hipótesis nula. Hare y otros mencionan que la potencia es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando es falsa. Significa encontrar una relación que efectivamente existe. Recuerden, la potencia es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando es falsa. Y entonces, la potencia se define como 1 menos beta. No confundir ese beta con los coeficientes estandarizados en regresión. Ese beta es la probabilidad de que exista error. Y entonces diversos autores mencionan que la potencia mínima aceptable para una investigación, para un estudio, debe ser del 80%. Por lo tanto, el valor de beta debe ser menor o igual que 0.2. No debemos aceptar valores de beta mayores de 0.2, porque la potencia debe como mínimo estar en el 80%. Cuando hablamos de inferencia estadística, también hablamos un poco acerca de los errores de tipo 1 y tipo 2. Nosotros podemos, en la decisión estadística, podemos rechazar o retener la hipótesis nula, rechazar o retener la hipótesis nula. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad en la población? Si rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, estamos en lo correcto. A eso se le llama potencia, 1 menos beta. Pero la decisión estadística era rechazar la hipótesis nula y resulta que la realidad en la población es que la hipótesis nula es verdadera. Entonces estamos en un error de tipo 1, también conocido como error alfa. Si retenemos la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera, estamos en lo correcto si retenemos la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera. Pero si la decisión estadística es retener la hipótesis nula y resulta que en la realidad la hipótesis nula es falsa, estamos cometiendo el error de tipo 2, el error de tipo beta. ¿Cuándo se comete el error de tipo 1 y cuándo se comete el error de tipo 2? Sobre los errores, entonces sería, el error tipo 1 alfa se puede cometer cuando se utiliza un alfa muy alto. Por ejemplo, alfa igual a 0.20, que es un nivel de confianza del 80%. Así que, por eso, en la mayoría de los estudios, la recomendación es utilizar un alfa igual a 0.05. Ahora, si se establece un nivel de significación muy riguroso, como alfa igual a 0.001, se corre el riesgo de que la hipótesis de investigación es verdadera, pero el resultado no es lo suficientemente extremo como para rechazar la hipótesis nula, y entonces podemos caer en el error de tipo 2, el error de tipo beta. Por eso la recomendación es que beta sea menor o igual a 0.2, o sea,
Al restar 1 menos beta, que es la potencia, vamos a tener una potencia por lo menos del 80%. Cuando hablamos también en inferencia, debemos utilizar lo que es el tamaño del efecto. ¿Qué es el tamaño del efecto? Es la diferencia o la relación que será de valor práctico. Hernández Sampieri dice que el tamaño del efecto es la medida de la fuerza de la diferencia de las medias. En otras palabras, podríamos decir que el tamaño del efecto es en qué grado la hipótesis nula es falsa. Las diferencias de medias se miden en unidades de desviaciones estándar y para las correlaciones el tamaño del efecto se basa en la correlación efectiva entre las variables. Por ejemplo, la diferencia mínima D, que es la D de Cohen, se da en términos de desviaciones estándar. Por ejemplo, si la diferencia es de 0.2, pues estamos hablando de un tamaño del efecto pequeño. En cambio, si D es igual a 0.5, estamos hablando de un tamaño del efecto mediano. Y si D es igual a 0.8, las desviaciones estándar, la desviación estándar es de 0.8, pues estamos hablando de un tamaño del efecto grande. Esto en la prueba T. Ahora, si hablamos de relaciones, se define en términos de varianza explicada, o sea, en términos de R cuadrada, lo que llevamos en regresión, el coeficiente de determinación R cuadrada. Así que si estamos midiendo una relación y la relación nos salió 0.5, pues la R cuadrada es 0.25. Es decir, explica el 25% de la varianza. ¿Por qué es importante todo esto de la potencia, tamaño del efecto? ¿Qué factores influyen en la potencia? En las características del estudio, el tamaño del efecto el tamaño del efecto aumenta la potencia si D es grande, pero si D es pequeño, disminuye la potencia. El tamaño de la muestra, N, si N es grande, aumenta la potencia, y si N es pequeña, se disminuye la potencia. Por otro lado, el nivel de significación alfa, si alfa es alto, como 0.05 o 0.10, o sea, un error del 5% o un error del 10%, aumentamos la potencia. Pero si alfa es bajo, como 0.01 o 0.001, disminuimos la potencia. La prueba de una cola contra la prueba de 2 colas. La prueba de una cola aumenta la potencia y la prueba de 2 colas disminuye la potencia. Aquí están algunas referencias que hemos utilizado para realizar este video. Próximamente estaremos calculando potencia, tamaño del efecto, tamaño de la muestra para diferentes pruebas estadísticas a través de un software que se llama G-Power. Muchas gracias por su atención.